Creo que la mayoría de ustedes ha oído cómo muchos pastores alegorizan este pasaje y dicen cosas como: tienes que enfrentar a los gigantes en tu vida, como David a Goliat. Supongo que bajo esa interpretación también tendríamos que enfrentar al león y al oso como David. ¿O qué tal de las piedras? Algunos dicen las 5 piedras representan los recursos espirituales en nuestra vida: la fe, la esperanza, el amor, la palabra de Dios y la oración. Pero la pregunta ¿es así como debemos interpretar esta historia? No. David es David, Goliat es Goliat, las piedras son piedras y nosotros nunca peleamos contra gigantes. A menos, ¿verdad?, que la salud de algunos de ustedes sea la de el Quijote, ¿verdad?, que pensaba que luchaba contra gigantes. Pero la profundidad de la historia, hermanos, se encuentra precisamente en estos hechos. Y vamos a verlo de esta manera. Primero, veamos un resumen. Quiero hacer un resumen narrativo de lo que encontramos en este capítulo. El capítulo nos presenta claramente a David como guerrero, y como un guerrero que es superior a Saúl, un verdadero soldado de Dios, alguien que demuestra su confianza en el Señor en la batalla. Recuerden que cuando el pueblo había pedido un rey al principio y Dios les dio a Saúl, ellos querían un rey como el que tenían las naciones, y un rey que entre esas cosas hiciera la guerra por ellos. Saúl hizo cierta guerra, pero Saúl no logró vencer a los filisteos, aunque esa había sido su comisión. Es David, hermanos, para quien estaba reservada esa victoria. El rey que nos ha dicho Samuel que Dios había escogido, el rey que vimos que fue ungido en el capítulo anterior, ahora se nos presenta como el guerrero también escogido por Dios. ¿Contra quién lucha David? Este hombre llamado Goliat, un filisteo que comienza intimidando a Israel. Y de hecho, el libro nos da una descripción que incluye la estatura de este hombre, que lo presenta como un gran soldado con una enorme armadura, una armadura pesada y armas que eran muy pesadas. Por el otro lado se nos presenta a David, quien es un pastor todavía. Isaí lo envía para llevar provisiones a sus hijos y saber qué ha pasado con ellos, si están bien. David se interesa, cuando va para allá, profundamente por la batalla. Oye lo que Goliat estaba diciendo y lo que Saúl ha prometido al que salga victorioso. Y en ese momento, ¿verdad?, vemos que incluso uno de la misma familia de David se está oponiendo a lo que David está preguntando. Y dice David: ¿no es esto mero hablar? O sea, ¿cuál es el daño que estoy haciendo? Quizás, hermanos, porque su hermano mayor sabía que David había sido ungido, como lo vimos en el capítulo anterior. Pero David dice algo que es especial, y es que en un momento en el que parece que nadie se acuerda de Dios, David comienza con este discurso. Vean el versículo 26. David dice en la segunda parte: porque ¿quién es este filisteo incircunciso para que provoque a los escuadrones del Dios viviente? Es decir, parece que el único que recuerda quién es Israel y quién es Dios, el Dios viviente, hermanos, una expresión que nos remite al poder de Dios, el Dios que está vivo en comparación a los dioses de las naciones, que son ídolos, que están muertos, que nada pueden hacer. Parece que el único que se acuerda es David. Así que estas palabras, ¿verdad?, palabras fuertes, palabras claras, llegan hasta los oídos de Saúl. Y él manda a llamar a este muchacho. Saúl llama a David, y David es el que comienza hablando en esa escena, en el versículo 32, casi como si David fuera un profeta en ese momento. Y le dice: no desmaye el corazón de ninguno a causa de él. Tu siervo irá
y peleará contra este filisteo. Saúl, ¿verdad?, dice que esto es una locura, no admite este plan. Le dice: no podrás tú ir contra aquel filisteo para pelear con él, porque tú eres muchacho y él un hombre de guerra desde su juventud. Y David entonces comienza a hacer este recuento de la forma en que, aún siendo pastor, había tenido que enfrentarse a grandes amenazas como un león y un oso, y David había prevalecido. Pero David hace esa conexión con la manera en que Dios lo había protegido para decir: así como Dios me guardó en ese momento, ¿cuánto más ahora que me voy a enfrentar a aquel que está provocando a los escuadrones del Dios viviente? Saúl entonces no dice nada en la escena, parece ahora admitir lo que va a pasar, y le dice a David que se pruebe la armadura. Por supuesto, David nunca había utilizado algo así, y le dice: no, esto no va a funcionar. Así que David se arma de lo que tendría como un pastor. Tomó su cayado en su mano, escogió 5 piedras lisas del arroyo y las puso en el saco pastoril, en el zurrón que traía, y tomó su honda en su mano y se fue hacia el filisteo. Aquí está lo sorprendente de esta escena. Tenemos un soldado con toda la tecnología armamentística que se podía brindar en ese tiempo, muy alto, un hombre fornido, experimentado en la guerra, que se va a enfrentar, hermanos, a esto que parece una burla en la escena. Un pastorcillo que viene con su palo y trae unas piedras. Goliat se burla de David, por supuesto, en ese momento, y de hecho Goliat lo maldice por el nombre de sus propios dioses, de los dioses de Goliat. Pero vemos que David, hermanos, en 2 versículos vence al filisteo. Toda la tensión ha ido creciendo en ese momento y la batalla no es nada ceremoniosa. Lo que está resaltando el autor aquí es todo el discurso que venía detrás. ¿Cuál fue la actitud de David? ¿Cuál era la confianza de David? ¿Y por qué la victoria fue tan aplastante? David, ¿verdad?, le lanza una piedra, se adelanta a la línea de la batalla, le da justo en la cabeza, en la frente. Goliat cae, David toma su espada y procede a cortarle la cabeza. Como digo, David es David, Goliat es Goliat, las piedras son piedras, y David realmente le cortó la cabeza a este hombre. Pero alguien puede decir: hermano, bueno, ¿y qué aplicación hay para mi vida si yo no debo enfrentarme a los gigantes y andarles cortando la cabeza? ¿Qué es lo que podemos aprender de esto? Piensen primero, hermanos, en el contexto del libro. ¿Qué era lo que veníamos discutiendo? El pueblo quería un rey, Dios escoge a Saúl, Saúl había sido desechado, y ahora tenemos a este tercer personaje. Decíamos en el libro de Samuel hay 3 personajes, Samuel, Saúl y David, el rey que Dios ha escogido. ¿Qué es lo que nos demuestra este capítulo? Que este es el rey. No el rey conforme al corazón de los hombres, no el rey que tenían las naciones, un rey conforme al corazón de Dios, que tiene su confianza puesta en él, que no le importa, hermanos, el pensar que pueda haber un hombre que está vestido con toda la tecnología. David sabe que para Dios nada es difícil. A diferencia de Saúl, David muestra una fe verdadera en Dios. Y por supuesto, de esto podemos tomar una aplicación moral a partir de la fe de David y cómo él entendía el modo en el que Dios salva. En el versículo 47, David dice estas palabras: y sabrá toda esta congregación que Jehová no salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y él os entregará en nuestras manos. De aquí podemos tomar una aplicación moral. Hay algo que aprender del ejemplo de David. Por supuesto, David no estaba confiando en los recursos humanos ni en el brazo de la carne. Y eso es algo digno de imitar. Es algo, hermanos, que el Nuevo Testamento espera de nosotros, que nos vistamos de una armadura espiritual. No poniendo nuestra confianza, ¿verdad?, como en el Antiguo Testamento Dios a menudo recalca, en los carros de Egipto.
no poniendo nuestra confianza en los medios del hombre, en la fuerza del hombre, en la tecnología del hombre. Hay que usar los medios, pero con nuestra confianza en Dios. Ahora, hay algo más aquí que nos ayuda a entender cómo podemos conectar esta historia con el gran panorama que tenemos en la Biblia y en particular con el Evangelio. Y ahora sí, pensando en el contexto de toda la Biblia. Hay algo que ocurre aquí, hermanos, que encontramos como un principio que se repite, un patrón en el Antiguo Testamento. Y es algo a lo que llamamos la solidaridad colectiva. Solidaridad colectiva. Es decir, que tenemos aquí a un representante, David, cuyo triunfo o derrota tendría implicaciones para todo su pueblo. De hecho, es Goliat, ¿verdad?, el que comienza con ese reto. Dice, si yo venzo, ustedes nos van a servir a nosotros. Si ustedes vencen, nosotros vamos a servirlos a ustedes. Pero el triunfo de un hombre tiene aplicación para todo el pueblo. Y ese es un principio que se repite a menudo en el Antiguo Testamento. Para bien, como en este caso, o para mal, como en el caso de Acán, que vimos en el libro de Josué, como él roba del anatema y no solamente perece él, sino que perece también su familia. Un representante, y lo que hace este representante tiene implicaciones para muchos, como Adán o como Cristo. Pero tenemos además aquí detrás de esto, hermanos, una polémica divina. Lo que está en juego no es solo el destino de Israel o de los filisteos, sino la superioridad del Dios de cada uno de ellos. Esta sería la manera en que los antiguos pensarían en las batallas. Estamos haciendo las batallas de nuestros dioses. Lo que estamos haciendo representa el poder, la fuerza que tienen nuestros dioses. ¿Y qué es lo que se demuestra aquí? Que Jehová, David es el primero en mencionar su nombre en este pasaje, es superior. Ya lo habíamos visto eso en el Antiguo Testamento, lo vimos en el libro del Éxodo, que recalca mucho esto, pero otra vez lo volvemos a ver aquí. Jehová es superior, no hay comparación, no hay competencia con los dioses de las naciones. Y su triunfo viene por medio de un rey. Esta es la manera, hermanos, que nos permite conectar el pasaje con el Evangelio. Hay en este pasaje dos personas que vienen de diferentes descendencias. David recalca que Goliat es un filisteo y es incircunciso. Él no representa a Israel, él representa a los enemigos de Israel. ¿A quién está representando David? A esa descendencia prometida. De hecho, sabemos que David viene de la tribu de Judá. Lo sabemos también porque se nos vuelve a mencionar en el pasaje que su padre era de Belén de Judá. Y sabemos, ¿verdad?, por el libro de Génesis y por otras referencias que encontramos, que la descendencia prometida era la descendencia de Judá, que el cetro iba a estar en Judá, Génesis capítulo 49, hasta que viniera Silo, y a él se iban a congregar los pueblos. Esa profecía nos habla del ungido de Dios. El ungido de Dios iba a tener el cetro y a él se iban a congregar los pueblos. David es de esa misma descendencia. ¿Qué otro principio encontramos aquí que nos ayuda a conectar el Evangelio? El más débil y pequeño vence al que es aparentemente más fuerte y grande. O déjenme ponerlo en palabras del Nuevo Testamento: Dios usa lo vil y menospreciado para vencer a aquello que este mundo aprecia, para vencer a lo grande, para vencer la sabiduría de este mundo. Cristo fue crucificado en debilidad, nos dice el apóstol Pablo, mas ahora vive por el poder de Dios. David vence hiriendo, y esto no es casualidad, hermanos, la cabeza del filisteo. Dios espera que a menudo que vayamos leyendo el Antiguo Testamento seamos cuidadosos en poner atención a muchos motivos y temas que parecen repetirse. Porque dice la promesa desde Génesis 3:15 que la herida con la que la descendencia de la mujer iba a vencer la serpiente era en la cabeza.
Ya lo habíamos visto en otros libros, como en Jueces. Teníamos a ese rey a quien la mujer, ¿se acuerdan? Al rey Císara, que la mujer lo mata enclavándolo en el piso desde las sienes, una herida en la cabeza. Un motivo que se repite en el Antiguo Testamento. ¿Por qué? Porque sirve para alimentar nuestra esperanza. ¿Cuándo va a llegar el rey que aplaste la cabeza de la serpiente de una vez por todas? El triunfo de David resulta en el bien de todo su pueblo. Hermanos, ¿suenan estos como a temas que se relacionan con el Evangelio? Por supuesto, David es de la simiente prometida, Cristo es de la tribu de Judá. Goliat es de la simiente de la serpiente, lo está representando a ella, la serpiente, a Satanás. De la misma manera, Cristo vence a la serpiente. David vence en debilidad, pero por medio del poder de Dios. De la misma manera, Cristo, y hemos estado considerando eso en la cruz. Hermanos, ¿qué arma más inusual utiliza Dios para traer el mayor triunfo de la historia en beneficio de todo su pueblo? Una cruz romana, la mayor humillación. David hiere la cabeza del filisteo. Así Cristo aplasta la cabeza de la serpiente. Y el triunfo de Cristo resulta a favor de todo su pueblo. Lo que vemos, en otras palabras, en este pasaje, es lo que en la teología se llama una tipología. Un patrón, ¿verdad?, que se va juntando, que va acumulando fuerza en el Antiguo Testamento, que es como una flecha, hermanos, que nos apunta hacia el futuro, hacia la esperanza que Dios había dado, cuyo cumplimiento está en Cristo. Y es en ese sentido en el que, sin necesidad, ¿verdad?, de alegorizar el pasaje y decir las piedras son cosas espirituales y Goliat, pues quién sabe qué es, y David no lo sé, ¿verdad?, para llegar al Evangelio, hay una manera natural en la que funciona esta historia, alimentando la expectativa del pueblo, del momento en el que el rey de la descendencia prometida iba a venir para traer el triunfo, para consumar esa victoria sobre la serpiente. Y es así, ¿verdad?, que el Nuevo Testamento nos puede decir, el apóstol Pablo, Romanos capítulo 16, que que aplastaremos la cabeza de Satanás en breve. En unión con Cristo, ¿verdad?, nosotros participamos del triunfo del que el Señor ha ganado, de esa victoria, del mayor soldado, el mayor guerrero, el guerrero divino de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y es a Él, hermanos, a quien venimos a adorar en esta mañana. Amén.